Estamos viendo la misión de Jericó. Primero vimos que la iglesia existe para glorificar a Dios. Después vimos amando a Dios. Después vimos amando a los hermanos la semana pasada. Y el tema de esta mañana es amando a nuestro prójimo. Vamos a Marcos, capítulo 12, versículo 28, dice así la palabra de Dios. Acercándose uno de los escribas que le había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. El segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. La misión de Jericó es glorificar a Dios. Lo glorificamos por amarle a Él, demostrándolo por amar a los hermanos y amar a mi prójimo. Actualmente se cree que nuestro prójimo solo son nuestros hermanos, claro, siempre y cuando sean de nuestro agrado, ¿verdad? O personas que son nuestros amigos o quienes nos favorecen en alguna forma, o solo aquellos que nos caen bien. Pero entendiendo lo que dice la Biblia, esto no es así. Como dije, el título de hoy es amando a nuestro prójimo. La proposición, la idea central, lo que queremos aprender en esta mañana es que Dios nos manda que debemos amar a nuestro prójimo, no importando las implicaciones, pero siempre teniendo bien claro cumplir con el objetivo. Tenemos que entender que este gran mandamiento que tenemos, hay que entender las implicaciones para cumplirlo, pero siempre enfocándonos en el objetivo. Vamos a ver una definición de lo que es prójimo. Es cualquier persona o morador, habitante que está cerca de nosotros, o cualquier persona que nos rodea. Punto número 1. Entendiendo el mandamiento. Todos los mandamientos de la ley de Dios se pueden resumir en solamente dos: amar a Dios sobre todas las cosas y a mi prójimo como a mí mismo. Es decir, son dos mandamientos que son de trascendente importancia para Dios. Él demanda que lo amemos y que amemos a nuestro prójimo como nos amamos a nosotros mismos. Ahora, en esto que leímos en Marcos 12, 28, aunque el escriba solo había preguntado cuál era el principal mandamiento, el Señor Jesucristo fue más allá en su contestación y también le mostró cuál era el segundo mandamiento en importancia. Para ello, nuestro Señor Jesucristo le responde con las Escrituras. Levítico 19, 18 dice: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Amar al prójimo es el resumen de la ley de Dios. Romanos 13:8 dice: no debáis a nadie nada, sino el amaos los unos a los otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ambos mandamientos son semejantes. Notemos que el Señor Jesucristo dijo que este segundo mandamiento era semejante al anterior. Con esto daba
estaba dando a entender que ambos estaban íntimamente ligados. Si amamos a Dios, necesariamente debemos amar a nuestros hermanos y además a nuestro prójimo que está hecho a la semejanza de Dios. El Señor enfatizó que este segundo mandamiento era semejante al anterior porque solo el amor de Dios puede establecer correctamente nuestra relación con Él, con nuestros hermanos y también con nuestro prójimo. El segundo mandamiento depende del primero. No debemos olvidar que si primeramente no amamos a Dios, tampoco podemos amar correctamente a nuestro prójimo. Y si amamos a Dios, por consecuencia, amaremos a nuestros hermanos, amaremos a nuestro prójimo, porque la fuente del amor verdadero no somos nosotros, o no se encuentra en nosotros mismos, sino que proviene de Dios y fluye a través de nosotros. Dios es amor y Él nos amó primero. Y si estamos en Él, debemos amar a nuestro prójimo, es decir, amar a Dios. El amor de Dios va a fluir a través de nosotros para amar a nuestro prójimo. Entonces, esto es un mandamiento y no una opción. Pero debemos entender las implicaciones. Ya vimos, es un mandato, no es opción. Ahora, entendiendo las implicaciones, punto número 2. ¿Se preguntará usted qué es amar a mi prójimo? Vamos a analizar las mismas palabras de nuestro Señor Jesucristo y entenderemos que amar a nuestro prójimo tiene varias implicaciones. Vamos a Lucas, capítulo 10, 10:29, voy a leer desde el 25, Lucas 10, 29-25 dice así la palabra de Dios: He aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondió, dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y él le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, venía para acá, ¿verdad? Y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndolo pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose y vendó sus heridas, echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes más yo lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo de aquel que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve, haz tú lo mismo. Esta fue la pregunta
que este intérprete de la ley le hizo a nuestro Señor Jesucristo para justificarse. ¿Quién es mi prójimo? Porque según su interpretación, el prójimo solo incluía a aquellos que eran judíos como ellos, pero Cristo le respondió mencionando la conocida parábola del buen samaritano, con la intención de explicarle que el deber de amar a su prójimo incluía también a aquellos que no eran judíos, y en otra ocasión enseñó que esto incluiría también a nuestros enemigos. Es importante estudiar estas mismas palabras del Señor Jesucristo que responde a los escribas y fariseos, los intérpretes de la ley, quienes buscaban probarle, buscaban tentarle con esta pregunta: ¿sobre quién era o es mi prójimo? Para los fariseos fue algo paradójico que Jesús se refiriera al prójimo como cualquier otra persona, sin ninguna distinción, ya que los fariseos habían limitado el término prójimo solamente a los que eran de su propia nación. Pero nosotros, solo nuestros hermanos, y si es que nos caen bien. O amigos, o aquellos que nos favorecen de alguna forma, pero Jesús fue aún más claro con esta enseñanza cuando le explica la parábola del buen samaritano y a este intérprete de la ley. Jesús le explicó tan claramente, como lo vamos a ver ahorita, que este intérprete de la ley le fue totalmente imposible evadir la respuesta que era tan obvia. Definitivamente Jesús quebró el orgullo de todos los que se consideraban una clase superior y rompió las barreras del racismo. Así actuaban los judíos en ese tiempo, se creían una raza superior. Ahora, sabiendo que mi prójimo es cualquier persona que me rodea, usted debe de conocer las implicaciones y el real significado de amarlo como a mí mismo. Amar a mi prójimo es no ignorar su necesidad. Vamos a leer versículos 30 al 32 de Lucas 10. Dice: respondiendo Jesús le dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Tanto el sacerdote, es hasta el 32, aconteció que descendía un sacerdote por aquel camino y viéndolo pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Tanto el sacerdote como el levita, que eran lo máximo en aquel tiempo para los judíos, en aquel tiempo hicieron lo mismo, lo vieron, tuvieron la misma actitud, pasaron de largo y lo ignoraron. Ignoraron su necesidad. Y fíjese lo que dice: dejándole medio muerto. Fueron indiferentes, aunque era algo, más bien aunque no era algo insignificante, no eran unos golpes, unos rasponcitos, lo habían dejado medio muerto. Y aún así pasaron de largo y lo ignoraron. Las iglesias actuales, hermanos, de hoy, quizás cuentan con muchos miembros religiosos, como estos sacerdotes y levitas, que tenemos una religión pero no tenemos amor. Servimos en un ministerio pero no le servimos al prójimo. Servimos en la iglesia pero no nos interesa la necesidad de los demás. Nos encerramos en nuestro propio yo o en nuestro círculo social. O nos encerramos en nuestra propia indiferencia.
¿Cuántos de nosotros, viendo la necesidad de alguien y sabiendo que necesita de nuestra ayuda, solo lo vemos y pasamos de largo con indiferencia? Llegamos hasta el punto de que nada que tenga que ver con otra persona nos quebranta el corazón, porque quizás nuestro corazón se ha cauterizado, se ha engordado de indiferencia. Y nada lo que tiene que ver con otra persona nos mueve a misericordia. Amar a mi prójimo no es hacer acepción de personas. Versículo 33. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Este hombre samaritano, de lo más bajo para el judío en aquel entonces, pasaba por donde mismo, lo vio y se acercó, y quizás no sabía quién era ese hombre y que posiblemente no le hubiera ayudado a él, pero no le importó. No le importó quién fuera él, no hizo ninguna acepción de personas. Muchas veces solamente saludamos, platicamos y consideramos nuestro prójimo a las personas que nos caen bien, que piensan como nosotros, o de buena apariencia, o como decimos algunos, que parecen buenas gentes. Y solamente a ellos los consideramos nuestro prójimo. Pero no tomamos en cuenta al pobre, al necesitado o al pecador. Pero nosotros, Dios nos demanda amarlos como Dios nos amó a nosotros, sin importar quién sean. ¿Sabe por qué, hermano? Porque quizás alguno de nosotros, o la mayoría, fuimos más pecadores, más necesitados que ellos. Y Dios tuvo misericordia de nosotros. Pero nos encerramos en nuestro propio yo. Amar al prójimo es estar dispuesto a hacer todo lo necesario para servirle. Versículo 34. Y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Este samaritano estuvo dispuesto a hacer todo lo necesario para servir al caído. Fíjese lo que hizo. Y lo hizo él mismo, hizo todo lo necesario para ayudar a este hombre tirado en el camino. Y él vendó sus heridas, él le echó aceite y vino, él lo puso en una cabalgadura y él lo llevó al mesón y lo cuidó. Es decir, él mismo hizo todo lo necesario para servirle sin buscar nada a cambio. Y hago énfasis que él lo hizo. ¿Cuántos de nosotros lo hacemos, hermanos? Pero ¿cuántos de nosotros motivamos a otros a servir al prójimo, pero nosotros no estamos dispuestos a hacerlo? Decimos, ayuden, colaboren, pero no lo hacemos nosotros. Decimos, la iglesia debería mandar a alguien a visitar a esta familia, alguien debería visitar a este enfermo, o los hermanos deberían de apoyar a este hermano, pero nosotros no movemos ni un dedo para hacerlo. Este samaritano, él mismo hizo todo. ¿Cuántos cristianos nos sentimos buenos samaritanos porque mandamos o convencemos a otros que hagan lo que nosotros no queremos hacer? Es necesario que nosotros estemos dispuestos a servir a los demás como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. En Mateo 20, 27 y 28 lo voy a leer. Dice, el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Él lo aplicó perfectamente. Aún siendo sus enemigos, aún siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero nosotros no queremos servir, hermanos, menos dar la vida.
Amar a mi prójimo es compartirle de lo que Dios me da. Versículo 35. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Este samaritano sabía que quizás este hombre nunca le iba a pagar lo que invirtió en él, pero no le importó. Quizás nunca lo iba a reconocer, pero no le importó. Dio de lo que Dios le dio, en este caso lo económico, dio 2 denarios para que le cuidaran. Ya hemos visto que si algo tenemos, hermanos, es porque Dios nos lo ha dado por su misericordia. Y así debemos dar nosotros. En nuestros días andamos en busca de quien nos ayude y no a quien ayudar. Buscamos quien nos dé, no a quien podemos dar nosotros. ¿De qué sirve tener el deseo, la voluntad, el ánimo de ayudar, pero no lo hacemos? ¿De qué sirve ayudar de palabra? De nada, hermanos. De nada. Algo que he oído muchas veces: ¿me avisas en qué puedo ayudarte? O en lo que puedo ayudarte, hermano. Ven la necesidad, que es muy clara. Por decir un ejemplo, lo ven hambriento, sin dinero. Hermano, en lo que te puedo ayudar, y nos vamos. Cuando la necesidad es obvia, hermanos. Dijo aquel: ¿dónde he visto yo eso? ¿Decimos esto para quedar bien o solamente para cumplir, hermanos? Amar a mi prójimo es aplicar la misericordia. Versículos 36 y 37 dice: ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo de aquel que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Y es lo mismo que dice Dios a nosotros. En pocas palabras, el samaritano aplicó la misericordia, aunque al parecer no sabía quién era este hombre. Hay quienes dicen que era judío, con más razón, hermanos. Con más razón se enfatiza la misericordia, en no hacer acepción de personas, en servirles no importando quién sea, porque sabía que los judíos los tenían como enemigos, como paganos, como despreciados, etc. Debemos de aplicar la misericordia sin hacer acepción de personas, sin interés de que sea la persona que sea, o sin interés que nos puedan corresponder. Dios ha sido muy misericordioso para con nosotros. De esa misma forma debemos aplicar la misericordia. Así también nosotros debemos ser misericordiosos con el prójimo. Y Cristo nos dice: ve y haz tú lo mismo. ¿Lo hará usted, hermano? ¿Lo haremos? Debemos de aplicar la misericordia también efectivamente, hermanos. Punto número 3. Enfocándose en el objetivo. ¿Cuál debería de ser nuestro objetivo en esto que acabamos de ver? Dice en Mateo 10, 8 al último, dice: de gracia recibiste, da de gracia. Efesios 2:8, un versículo muy conocido: por gracia sois salvos. La manera más clara y efectiva cuando demostramos el amor a nuestro prójimo es cuando vivimos y le testificamos de la verdad del Evangelio para que también ellos sean salvos. Ese es el objetivo, hermano. Porque ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si se pierde a sí mismo? Hasta en el radio lo dicen, hermanos. ¿De qué sirve ayudarlos, servirles y todo lo demás y se irán al infierno? El objetivo es muy claro
Ganarlos para Cristo debe ser nuestra prioridad. Esto debe ser nuestro enfoque en amar a nuestro prójimo. Amar al prójimo no solo se resume en llevarla bien con los demás, evitar conflictos o no desearle mal a otros, porque muchas personas cada día lo hacen acciones en señal de compasión. Hay gente del mundo que lo hace mucho mejor que muchos de nosotros, del mundo, hermanos. Porque hasta ser posible usan de sus recursos para ayudar y beneficiar al necesitado. Y hay, ¿cómo se llaman esas campañas y cosas para ayudar al necesitado? Ahora, no estoy diciendo que están mal, pero fíjese una cosa. ¿En qué contribuye esa ayuda para la expansión del Evangelio? ¿Acaso por darle pan al hambriento eso lo hacen hacer de nuevo? ¿Acaso por desearle lo mejor a otro lo convierte en hijo de Dios? En ninguna manera, hermanos. Usted podrá quedar bien como persona y hasta quizás recibe un premio Nobel de la Paz o algo así, pero entienda que si usted no le predica la verdad del Evangelio, este prójimo, con o sin necesidad, con o sin solvencia económica, con o sin salud, tristemente se perderá, porque las obras no le salvarán ni a él ni a nosotros. Si esto fuera por lo demás, murió Cristo, hermanos. El verdadero amor es llevarlos a los pies de Cristo, que lo reciban como su Señor y Salvador. Ahora, algo muy importante. Esto no invalida lo que acabamos de ver. Con esto no debemos irnos al otro extremo, porque entonces nada más le predico el Evangelio y si se está muriendo, que se muera, ¿verdad? No, porque muchas veces estamos alguien en el otro extremo. Esto no invalida lo que vimos en el punto anterior, principalmente de tener misericordia. Entendamos, podemos o debemos de usar lo anterior para ganarnos su confianza y así ganarlos para Cristo. Si no, nos vamos a cerrar las puertas, porque van a decir, mira, pues dicen, hablan del amor y yo necesitaba. Y es una forma de entrarles, hermanos, y cumplir con el mandato de Dios, pero siempre con la mirada bien puesta, con el objetivo bien claro de ganarlos para Cristo. Porque, como dice en la radio, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si se pierde a sí mismo? El objetivo es ganarlos para Cristo. En resumen, ganarlos para Cristo es el objetivo de amar a mi prójimo sin dejar de hacer lo otro. Implica eso. Por eso vimos las implicaciones. Primero vimos que es un mandato y no hay opción. Vimos las implicaciones que no son sencillas, pero siempre buscando un objetivo, hermano. Que el nombre de Dios se glorifique. ¿Cómo? Llevando fruto. Ganándolos para Cristo. Aunque tenga que invertir de lo que Dios me dio, es de Dios, hermano. Aunque sea alguien que quizás me cae mal, sí, pero lo puedes ganar para Cristo. Todo lo que vimos. Entonces, amar a Dios es el principal mandamiento, porque cuando amamos a Dios, como lo dice la Biblia, lo segundo vendrá como resultado de aplicar lo primero. Y por eso vimos el orden.
Existimos como iglesia para glorificar a Dios. Entonces tenemos que amar a Dios, demostrándolo, amando a mis hermanos y amando al prójimo. Es decir, cuando yo amo a Dios con todo mi corazón, lo que abundará o saldrá de mi boca son palabras de esperanza, palabras de salvación para el mundo perdido, hermanos. Por eso debemos entender bien el mandamiento, aplicar las implicaciones con el objetivo de ganarlos para Cristo. Recuerde, la fuente del verdadero amor no se encuentra en nosotros, sino que proviene de Dios. Dios es amor, y Él nos amó primero, y fluye ese amor a través de nosotros, es decir, es directamente proporcional a nuestra dependencia y obediencia a Dios. Dios nos amó primero y por eso debemos de amarlo a Él, para que así podemos ser buenos instrumentos, para que fluya el amor de Dios a través de nosotros, para que Él ame a nuestro prójimo a través de nosotros, hermanos. Nosotros solamente somos instrumentos, pero para eso debemos de consagrarnos a Dios, debemos obedecerle para que pueda fluir ese amor a través de nosotros. Si no, vamos a ser como los escribas y fariseos, hermanos. Pura religión, pura palabra, puras palabras. Conclusión: debemos de estar dispuestos a hacer todo lo posible por cumplir el mandato, ponerlo en práctica, pese a las implicaciones, pero principalmente enfocándonos en el objetivo de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, y que es ganarlos para Cristo, hermanos. No olvide, el objetivo es claro, sin dejar de hacer lo otro, sin dejar de aplicar la misericordia, y con esto contribuir a la expansión del Evangelio, hermanos. Ese es nuestro objetivo. Glorificamos a Dios por llevar mucho fruto. Que este sea nuestro principal objetivo, de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, siempre buscando que el nombre de Dios sea glorificado. Y la pregunta para nosotros es: ¿hará usted esto, hermano? ¿Lo haremos? ¿O simplemente va a ser una información más para cada uno de nosotros? Pudiéramos decir, borrón y cuenta nueva, comenzar de nuevo, hermano, aplicando la misericordia de la misma forma que Dios lo aplicó con nosotros. Conmigo Dios ha sido muy misericordioso, no sé con usted. Sin merecerlo. Quizás usted diga, no, es que esa persona no lo merece, nosotros no lo merecíamos, hermanos. Y Dios dejó su trono de gloria para venir a morir por nosotros. ¿Qué hará usted con esta información, hermano? Vamos a orar.